Bien, vamos a abrir nuestra Biblia. We're going to open our Bible. Y fíjense que es bien importante Very important. lo que el pastor me decía hace como 1 o 2 días. Y me decía, I was saying 2 days ago, Alejandro, el día 3 tú vas a llevar la enseñanza, la predicación. you're going to lead the worship. Y vas a hablar, o el tema es la oración. Meditando en este tema, le puse como enseñanza: la oración es una relación de amistad con Dios. The topic for today is the prayer is the friendship with God. Y para eso vamos a abrir la Biblia en San Juan 14:13. We're going to open our Bibles. San Juan 14:13. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Vamos a leer el 14 también. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dios del cielo, en el nombre de Jesús, habla en nuestros corazones, habla en nuestra mente. Dios, que sea esta palabra poder atesorarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. 3 cosas importantes en la vida de un cristiano, 2 important things in the Christian's life, entre ellas la oración. between the prayer, No dejando a un lado leer la Biblia, without taking aside reading the Bible, y los ayunos. Pero este día but today vamos a hablar we're going to talk un poco sobre la importancia de la adoración en un cristiano. a little bit about the prayer in the Christian, how important it is. ¿Te has preguntado o nos hemos preguntado qué es la oración? Have you ever asked yourself what is a prayer? He escuchado muchas definiciones sobre la oración. I heard so many meetings about prayer, Y entre ellas, algunos dicen es orar, some of them are just pray, rezar, hablar con Dios, talk with God, orarles a los ángeles. pray with angels. Pero la pregunta que nosotros debemos de hacer, para nosotros, ¿qué es la oración? ¿O qué dice la Biblia que es la oración? But the real question we should ask is what actually is pray. Y si nos basamos en el versículo anterior que hemos leído, es hablar o tener comunicación con Dios. And based on the chapter that we just read is have a conversation with God. Qué importante es la comunicación. How important is the communication? Creo que sin la comunicación sería bastante difícil llegar a un acuerdo con una persona. I believe that without the communication it will be very hard to agree with people. Ahora bien, nosotros como cristianos, ¿qué tanto oramos o qué tanto hablamos con nuestro Dios? As Christians, how many time or hours we spend talking with God? ¿Oramos una vez al día? Do we pray once in a day, ¿Una vez a la semana? once in a week, ¿O solamente cuando tenemos necesidad? or just when we need something? ¿De qué forma oramos también es importante? How's the way that we pray is very important as well. Porque la misma Biblia dice que muchos oramos y oramos y pedimos mal. Y ya lo vamos a ver con la Biblia. Because the Bible mentioned that we pray, but we
don't pray in the right way, and we didn't ask properly. Si orar es comunicarnos con Dios, If pray is have a communication with God, ¿qué tanto nos estamos comunicando con el Dios que adoramos? how often we communicate with the God that we worship. Y esto, fíjense que lo veo en mi persona cuando yo quiero hablar con mi padre. I see this in myself when I want to talk with my dad. Y creo que muchos de mis hermanos piensan que soy el favorito de mi padre. I believe that so many brothers and sisters here believe that I'm the favorite of my dad, Y posiblemente que sí. and it's possible that it is. Pero ¿cuál es el motivo? Why is that? La comunicación. That communication. ¿Sí? Yeah. Creo que cuando yo voy a tomar una decisión, inclusive de un negocio, When I'm about to make a decision for a business, para iniciar un negocio, para hacer un viaje, siempre le pregunto, ¿usted qué piensa? ¿Sería buena idea que haga esto? I always ask my dad if it's a good idea to do this. Y me gusta conversar con él durante 1, 2, 3, 4 horas. Y pasaría quizás un día completo hablando con él. We have long conversations of 1, 2, 3 hours, and I could speak with him all day long. ¿Y qué gano con esto? And what I went with this, Un acercamiento de lo que muchos de mis hermanos quizás no tienen. we get close to each other, and that's something that it's. Me recuerdo que hace 2 años necesitaba dinero para hacer una inversión. I remember 2 years ago, I need some money to start a business, Y no era $1,000, $2,000, ni $10,000. Era un poquito más. and it wasn't a little amount. Pero como sé que tengo una buena comunicación con mi padre, But because I know that I have a good communication with my dad, lo cité a una cafetería. Primero hablé con él, nos tomamos un café, hablamos de la vida. I asked my dad to take a coffee and start talking. Y luego sutilmente le pedí, necesito un favor de usted. And after that, I asked him a favor. Necesito que me preste $12,000. I need to borrow 2,000 grand. ¿Cuáles fueron sus palabras? Quizás por la comunicación, por la cercanía que tengo con él. And what he asked, based on the communication that we have, ¿Para cuándo? when? Si usted puede, que sea hoy. If you can, I wanted to do it today. Me recuerdo que me preguntó todavía cómo lo querés, en efectivo o en la tarjeta. I remember that he asked me if I wanted in cash or by transfer. Lo necesito mitad y mitad. I need a split and a half. Pero ¿cómo logré eso? But how I earned that? Por la comunicación. For the communication. Y si la oración dentro del cristiano es la comunicación con Dios, ¿qué tanto nosotros estamos comunicándonos con el Dios que le adoramos y con el Dios que le servimos? And as a Christians, how long we speak with God in order to have this good communication? ¿Te has preguntado por qué es importante la oración? Have you ever asked yourself why is that important to pray? En Santiago 4:8 nos da la respuesta por qué es importante la oración. In James chapter 4, verse 8, we can find why it's so important. Y dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ahí dice pecadores. Come near to God and He will come near to you. La oración, Santiago 4:8 nos dice que es acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que es importante nosotros tener esa comunicación para que Dios
puede acercarse a nosotros. So it's very important to have this conversation with God based on the chapter that we just read, because it's the way that we get closer to God. Pero en ocasiones, por mí ha pasado decir, no tengo tiempo de orar. But sometimes I said to myself that I don't have enough time to Estoy pray. cansado, voy a orar mañana. I'm tired. I'm going to pray tomorrow. Pero le voy a comentar But I'll mention una historia hace 7 años más o menos, o unos 8 años. a story that happened around 7 years ago. Cómo Dios te hace orar muchas veces a la fuerza. How God forces you to pray sometimes, even if you don't want. O la conciencia diciéndote, es importante la oración. Or your conscience saying that it's so important to pray. Es una historia, me recuerdo que vivía con David. You still live with David. Y fíjense que de eso de las 2 de la mañana, At 2 a.m., David se levanta bastante asustado. David woke up. Él dormía en un cuarto aparte, yo dormía en otro cuarto aparte. We used to sleep in different rooms. Y de repente eran las 2 de la mañana porque cuando no tocó ni la puerta, solo abrió, se tiró a la cama y me toca rápido la pierna. And suddenly he jumped into my bed and started touching my leg. Y me dice, levántate, me dice, hay que orar, me dice. Wake up, we need to pray right now. Y yo le dije, ¿por qué si es bien temprano? Why is that? Because it's too early. Hay un demonio afuera, me dice, de la puerta. Because there is a demon outside of the door. Yo me quedé un poco, ¿estás loco?, le dije. I told him, you're crazy. Cuando de repente escuché como un aullido, When I listened, como que se something estuviesen matando a alguien. like someone was getting killed. Y él dijo, escucha, ahí está. Listen, there he is. Me levanté y fuimos a la puerta de atrás de la casa donde yo vivía y un pequeño orificio pegaba la luz de la luna, todo oscuro, y solo se miraba una silueta que tenía cachos. There was a figure with horns behind of the backyard of my house. Y comenzaba a aullar de una manera tan horrible. And it was screaming in a weird, horrible way. Entonces ahí me dice, mira, me dice, temblando él, oremos, no vaya a ser que adentre este demonio. Comenzamos a orar, reprendimos, creo que hasta el demonio que no la debía. He was shaking and he told me that we should start praying. Comenzamos a las 2, We start praying at 2 a.m. una hora después se calmó. and 1 hour after, everything was Le dimos calm. gracias a Dios porque se había ido el demonio. We thank God because the demon ran away. 15 minutos después comenzó nuevamente. But 15 minutes later, it starts over again. Comenzamos a orar nuevamente por otra hora más. Ya llevábamos 2 horas y media orando. We started praying for another hour. A las 2 horas se calmó. 2 hours after, everything's got Creo que no dormimos ese día por estar orando. Inclusive a esa hora proclamamos ayuno, Juan. We didn't sleep that night because we were praying. Yo ya tenía casi 6 meses, 1 año de no orar. I had around 6 months or 1 year without praying. Lo extraño que nos levantamos temprano a ver qué era, como curiosos salvadoreños. It was strange because we get up to see what actually was going to happen. Y para la sorpresa de nosotros, era una vaca que estaba pariendo. But it was a surprise that it was a cow that was giving birth. Ahí nos dimos cuenta que oramos por casi 3 horas, reprendiendo a nosotros creíamos que era un demonio y era una vaca. We realized that we were praying for 3 hours.
Pero le dimos gracias a Dios porque teníamos mucho tiempo de no orar, apartados de los caminos de Dios, But at the y end, we entendimos thank el God mensaje, because we understood the message. que es importante la oración. En esa ocasión nos tocó orar por una vaca, On that occasion, we prayed for a cow, pero en otras ocasiones ha tocado orar en una camilla. sometimes we have prayed, A otros cuando están en una enfermedad terminal. and other ones when are in a No sickness. esperemos las dificultades para nosotros doblar rodillas y hablar y tener ese acercamiento con Dios. Don't wait until hard times come in order to start praying. Por eso decía y meditaba, ¿por qué es importante la oración? Y a veces nos cuestionamos y nos decimos, pero mi oración no es respondida. Sometimes we say that or believe that or praying is not answered, Y nos decimos, ¿por qué? and we ask ourselves why. Y en la Biblia creo que hay dos razones bastante importantes. On the Bible, we can find two important reasons. Es posible que tu oración ya sea respondida y así como Daniel, su oración había sido detenida por el príncipe de Persia, It's possible that your prayer is already answered, like Daniel when he was praying, but was stopped by the king of Persia. o como dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cuál de esas dos razones es la que nosotros nos está pasando? So, what of those two reasons are what is actually happening to us? Like in James chapter 4, verse 3, when you ask, you don't receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Santiago 4:3 nos manifiesta pedís y no recibir porque pedís mal. Aquí estudiando un poco aquellos que oraban por los enfermos. Also studying for those one who were praying for people who were sick, Por los paralíticos. for paralytics. ¿Cómo oraban los del antiguo tiempo? How we used to pray people in the ancient times. Porque a través de la televisión, los reels, he visto que muchos oran, pero lo están llorando a la enfermedad. Because I've just realized through social media and television that some people is praying like they are crying over the sickness. Y no estoy hablando de aquel que está enfermo, sino de aquel que está ministrando. And I'm not talking about like the sick person. I'm talking about the person who is actually praying. ¿Con qué autoridad se está parando? What's the authority he's standing on? Porque en ocasiones he escuchado predicaciones y dice, están orando mal porque no ven lágrimas derramadas. I see that some people believe Yo no veo a they're not Elías praying. cuando peleaba o cuando estaba retando a los 400, llorando, pidiéndole a Dios. Solo clamó y se manifestó el poder de Dios. Yo no veo tampoco a Jesús cuando se presenta el endemoniado gadareno llorándole a los pies para que el demonio saliera. I didn't see Jesus crying when he fight demons. Está bien que llore la persona que está pasando la dificultad, It's fine if the person who is through pero the no aquel situation que is está crying, ministrando. but not the person who is praying. Así que muchas veces, iglesia, no nos equivoquemos y digamos que una oración está mal hecha porque no ven lágrimas derramadas a aquel que está ministrando. So don't make a mistake to believe that if you're not crying while you're praying, Yo me it's podría a bad way equivocar. to do it. I can make a mistake.
Pero la palabra de Dios no me manifiesta eso. The Word of God doesn't manifest this. Que llore el que esté sufriendo, el que esté pasando la tribulación. We suffer, can cry, Y está bien porque somos seres humanos. and it's fine because we are human beings. Pero aquel que está ministrando, But who is praying, que se pare con autoridad. get up and pray with determination. Me recuerdo el día 24 de diciembre, hace una semana y algo. I remember 1 week ago on 24th of December, Ava en menos de 6 horas cae enferma de una manera exagerada. my daughter Ava got sick. Y normalmente nosotros siempre oramos y pedimos al pastor que ore. Normalmente siempre hacemos eso en cualquier enfermedad. We usually ask the pastor to pray always in a situation like this, Pero esa vez no lo hicimos. but this time we didn't. Así que lo hicimos cuando íbamos llegando al hospital. Una oración sin fe. We didn't when we arrived at a hospital. I prayed without faith. Ava queda ingresada 3 días, I was at the hospital for 3 days after that, conectada con un catéter aquí de suero, con su naricita también para sus vías respiratorias. Como muchos cristianos quizás en eso de las enfermedades nos gusta dar lástima. like many Christians in that kind of situations. Y eso no lo digo en una forma para que usted tenga lástima de ese suceso, sino para que usted vea la gloria de Dios. I'm not saying that you look down to yourself, but you can see the glory of God. He visto muchos cristianos que publicamos en nuestras redes sociales cuando estamos en la tribulación, conectados a un aparato. Lo veo por decenas de WhatsApp, pero cuando ya están sanos, los veo glorificando y dando la honra a Dios. I have seen so many times some people look down to themselves while they are through the sickness, but no, after they get healed and they are glorifying, they are not worship after that. Me recuerdo que al segundo día los medicamentos no estaban haciendo efecto en agua. Y nos estaban preguntando mis hermanos, porque ellos sí se los comunicamos, ¿cómo está Ava? Está bien, pero realmente no estaba mejorando. When they asked me how she was, I didn't say the truth because she was getting worse. Me recuerdo que ese día nuevamente me hinqué en el hospital 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pidiéndole a Dios una dirección o un rema para que la bebé fuera sana. I remember that I kneeled at the hospital for 15 to 30 minutes praying and asking God to some guidance in order to know what I should do. Y estaba llorando y yo dije que me estoy levantando con todo esto. I was crying. La oración no I está was devastated. funcionando. The praying is not working. Me recuerdo que solo saqué mi teléfono y una persona que le gusta orar, solo de oración casi habla, le digo, mira, esto está pasando, ¿qué tú piensas? I remember that I looked on my phone and I saw someone who I remember in that moment that I always like to pray for this kind of situations, and I asked him. Y él me manda ese versículo, cuando pedís y no recibís, es porque pedís mal, Santiago 4:3. And he texted me James chapter 4 verse 3, when you ask, do not receive because you ask with wrong motives. Y a veces nosotros cometemos el error de decir y de reclamarle a Dios de una manera errónea, como decir, como que si yo viniera a mi padre y le digo, voy a poner 2 ejemplos.
Sometimes we doesn't speak in the right way with God, and I will explain. Yo soy su hijo y usted tiene que prestarme la bicicleta. Y ya. So, first example is like, I'm your son and you have to help me with fixing my bike. Y el otro panorama, mire padre, necesito usar la bicicleta con mi niña, no sé si me la podías prestar para mañana. And as another perspective, in a different way, I can ask the same. Like, Es el mismo Sí, mensaje, pero con dos diferentes actitudes. it's basically the same message, but with two different attitudes. Y eso lo digo porque lo he escuchado en muchos videos, en muchas oraciones, inclusive acá, cuando pedimos, y tú tienes que sanarnos, Dios, y tú tienes una exigencia a aquel que nos dio la vida de una manera que no es la correcta. I've seen this so many times when we are at church praying, like we are not praying in the right way, asking in the wrong way. Así como Jesús nos enseñó a orar y a reprender, fíjense que cuando Jesús iba en el mar y estaban a punto de hundirse, Dios no comenzó a reclamarle a Dios, mira, aquí voy en el barco, me estoy hundiendo. No, clamó y le dijo, aquíétate. Like when Jesus was about to sink in the ocean, when he was in a boat, he was begging, he just asked and says, calm. Cuando sanaba a los paralíticos, When he healed paralyzed, le hablaba de la enfermedad he spoke with the sickness, con autoridad. with authority. No había un reclamo, porque si usted sabe He wasn't begging. que si nosotros nos consideramos hijos de Dios, tenemos autoridad, porque Dios, Jesús dijo, y mayores cosas ustedes harán. If we consider ourselves as son of God, we can do this kind of things. En Daniel 6:10 hay una escena bien importante. Daniel 6:10. In Daniel chapter 6, verse 6-10, Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. now when Daniel learned that the decrees had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Y aquí a mí se me venía a la mente el edicto. El edicto es una sentencia, es un documento. I was thinking on this verse. Ahora bien, ¿cuál es nuestro edicto? ¿Qué ha dicho el doctor? ¿Qué ha dicho Migración? El edicto había sido firmado para Daniel. ¿Cuál ha sido tu edicto? What has been the sentence? Así como me catalogaron esquizofrénico hace ya como unos 4 años, 5 años. ¿Cuál había sido mi edicto? Esto va a seguir empeorando. Ahora te pregunto, ¿cuál ha sido tu edicto? ¿Cuál ha sido tu sentencia en el doctor, en el GP? What has been your sentence at GP and the doctor? Y a pesar de las circunstancias, Daniel dice que se arrodilló 3 veces al día y oraba, y hay algo importante, y daba gracias. And remember that even in that hard time, even Daniel kneeled and prayed and thanks God. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros clamamos a aquel? And what happened when we were Posiblemente praying? el edicto diga, It's possible that the sentence says, tu corazón
ya está bastante destruido, tus pulmones también, tus riñones. Your heart is ¿Cuál ha not sido el well, veredicto? your lungs are not well. Y nos da una respuesta bien bonita en Daniel 6:22. But Daniel chapter 6 verse 22 is answering in a good way. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vean cómo Dios destruye cualquier edicto. My God sent me his angel, and he shut the mouths of the lions. They have none hurt me, because I was found innocent in his sight. Now had ever done any wrong before you, your majesty. A los 2 días yo estaba llorando por Abba, seguía llorando como creo que nunca había pasado algo así. Verla conectada de 3 cositas, de su nariz, de su mano, con suero, con penicilina. I had never cried like this when I was at the hospital. Y en su pie también otra guía conectada a un aparato. She was connected to different Por un machines. momento le reclamaba a Dios. In a moment I started begging God. Y me recuerdo que como loco, fíjense que me enojé mejor con la gripe o con la infección. Le dije, en el nombre de Jesús, hoy infección te va de la vida de mi hija. I get mad over the sickness. Ese momento dejé de llorar y hablé con autoridad. At that moment I stopped crying and I started praying with authority. Y 8 horas después la habían desconectado porque Abba ya estaba bien. And 8 hours later, she was better. Y eso no lo puede hacer el hombre, eso no lo puede hacer el mundo. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios a través de la Amén. Gloria a oración. Dios. Something that only God can do through the prayer. ¿Por qué muchas veces no comparto los problemas como cuando mi hija fue diagnosticada con síndrome de Down? I usually never share this kind of situations, even when my daughter was diagnosticated by Down syndrome, Porque la mayoría de personas se burlan. because most people just laugh about this. Y te van a acusar y decir, algo estás pagando. They want to tell you that you are paying back for something. Y como cristianos actuamos como Satanás, el acusador. And as a Christian, sometimes we act like devil. Y más Dios dice que Él es quien nos justifica, es nuestro abogado. Amén. Y a pesar God is our lawyer. que nosotros en algún momento hemos sido malos, Sometimes even if we have failed, cuando regresamos como el hijo pródigo, when we Él come está back presto as the prodigal a son, atenderlo y decirnos, aquí estoy, aquí te estaba esperando. he is waiting for us. Creo que estos testimonios I believe this van testimony respaldados con una oración. are Porque important cuando mi for bebé prayer. por segunda o tercera vez es diagnosticada con el síndrome de Down cuando no había nacido, I remember even before Aaron gets born, he was diagnosticated 3 times. alguien yo sé que no impulsado por sus propios impulsos, sino que por los impulsos de Satanás, quizá digo, reclamarle a Dios. Reclamarle porque no es justo, no es posible que esto te esté pasando. I remember the devil was like asking me to complain God for this situation that I was been through. Y cuando el poder de Dios se manifiesta, fíjense que yo no veo a los profetas reclamándole a Dios. And when Entonces I yo ahí see the aprendí glory of God, y le pedí en oración qué es lo que debo de hacer. Y es por eso que mi hijo está sana. so I learned that time when I was praying, De lo que decían de su
inclusive de su malformación, no tienen ninguna malformación. Y eso lo hace la oración cuando uno aprende a orar correctamente. That's something that only prayer can do when you learn the right way to pray. Cuando nosotros, en vez de dar lástima, buscamos la oración primero. When we instead to look down to ourselves, we start looking for pray first. Alguien me dijo, ¿y crees que no se equivocaron cuando te dieron esos diagnósticos? Someone told me once that, do you believe that it was a mistake that Yo lo vi y creo que en 4 diagnósticos no se podrían equivocar. and I believe Creo que en uno sí, ¿verdad? O quizás en 2. they cannot make the same mistake 4 times, probably once or Pero ya en twice, 4 sería imposible. but not 4. That could be impossible. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta a través de la oración, porque usted tiene cimentado las promesas que Dios dejó dentro de la Biblia, And when you see Dios the hace power las of cosas God through que lo the imposible prayer, sea posible. the impossible become possible. Creo que lo que pasó hace una semana atrás me dejó una enseñanza bastante bonita a pesar del sufrimiento. I think I learned a lot of things for what my daughter will be through. Porque mientras ella estaba conectada y le iba a trasladar para para el hospital de especialidades a la hora que llegamos, She was transferred to another hospital at the time that we arrived. me recuerdo que extendió su manita a pesar que estaba conectado y me dice, papá, She took my hand and she said, pero allí me recordó y dijo, si yo le pido de la misma manera, con sinceridad a Dios, ¿cómo Dios no me va a responder a mí? if I pray the right way, how God is not going to answer me. Dios es maravilloso cuando nosotros le ponemos todo en sus manos. God is wonderful. We put everything on His hands. En Daniel 10:12 In Daniel chapter 10, verse 12. corroboramos lo que yo les he dicho. Muchas veces las oraciones no son escuchadas porque no son respondidas. Es porque Satanás está deteniendo ese milagro o eso que usted está pidiendo. Y lo vamos a ver en Daniel 10:12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, Then he continued to en la presencia de not be tu afraid, Daniel. en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Then continued, do not afraid, Daniel, since the first day that you set your mind, you gain understanding, and to humble yourself before your God. Your words were heard, and I have come in response to them. Y le dijo el ángel, y a causa de tu palabra, yo he venido. Gloria a Dios. Amén. Dios muchas veces ya te respondió ese milagro que durante tiempo le has estado pidiendo. So many times God already answered for that miracle that you have been asking for a long time. Dios ya ha respondido eso que durante años te está agobiando. God already answered for what you've been asking. Pero si en la oración que estás haciendo, lo estás haciendo mal, But if you are not praying the right way, creo que Dios tampoco nos juzga por eso. I also believe that God won't Más judge us. Él nos enseña, y nos dice en Santiago 4, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces si hoy sabemos la clave para orar, But if today we know oremos the de right way de la to manera pray, correcta. let's start praying the right way. Cuando usted esté ministrando, cuando nuestros hijos estén enfermos, When you're praying, if your si vamos kids a are llorar, sick, que sea por el amor que le tenemos a nuestros hijos, if you're Sí. going to cry, it's fine. Por el because you amor love al your hermano. children.
pero no for por the el miedo a la love for enfermedad, others, but not for the sickness. Hoy me he propuesto en los milagros que Dios hace en mi vida, a veces documentarlo porque las personas a veces no creen. There was a miracle that just happened to me, Y eso que ven acá and here's era the proof. conectada con los aparatitos, And I show in the picture of my daughter Awa at the hospital. llorando de una manera, de un dolor porque le acababan de inyectar penicilina. She was crying because she got a vaccine, penicillin. Creo que cuando nosotros oramos con fe, When con we pray with determinación faith and y determination con autoridad, and with authority, las cosas comienzan a tomar forma. things start changing. Recordemos que nosotros le adoramos y le clamamos a un Dios que hace que lo imposible sea posible. Let's keep in mind that we worship a God that can make things impossible to be possible. No esperemos que Dios nos haga ir a orar por una vaca como lo hizo conmigo y David, ¿verdad? Don't wait until God sends you to pray for a cow like He did with me and David. Es bastante penoso porque dice que cuando nosotros nos alejamos de Dios, dice que Él se burla en la calamidad de nosotros. It's so embarrassing because He's laugh on us when we just run away from His presence. Pero qué bueno es tener la cobertura cuando nosotros tenemos una buena comunicación con nuestro Dios. But it's so good when we are covered by His power and presence, when we have a good communication with Him. Yo no quiero perder la comunicación con Dios. I don't want to lose this communication with God. Tampoco quiero perder la comunicación con mi Padre si Él me bendice. I don't want to lose the communication with my Father as well. Creo que nosotros como cristianos debemos de ignorar esa relación de amistad con Dios. I believe as a Christians we need to have this Porque, conversation with God, porque Dios es nuestro Padre, because God is our Father. pero muchas veces nos podemos convertir en hijos rebeldes que no hablan con sus padres, But sometimes we que no atienden a su Padre. bad sons because we are the talk with our Father. Y de esa manera es que Dios muchas veces no nos escucha, And that's why sometimes God is not, porque pedimos de una manera arrogante. because we are asking in the wrong way. And we are arrogant. En conclusión, hermanos, In conclusion, brothers, la oración dentro de la comunidad cristiana debe ser prayer, antes de la comida diaria. we should pray before you and Si take our tú meal. un día en la noche no puedes dormir, mire, yo anoche quizás de los nervios porque hoy iba a predicar, yo no podía dormir, me daba vuelta para un lado, para el otro, me agarró dolor de estómago, me dolía la cabeza. If there's any time that you cannot sleep well for any reason, Bueno, voy a orar mejor, dije yo. like me yesterday, because I was about to, today I have to preach, so Y Dios es tan grato, hermano, que comienza a darme tranquilidad y tranquilidad. Y me decía, solo déjate fluir. El mensaje ya te lo di. I already got the message. I'll start praying, and He just calmed myself. Si tú crees que Dios ha hablado a tu corazón, cambia la oración. If you believe that God talks to your heart, change the prayer. Y si tú crees que está bien la oración que estás haciendo y Dios no te ha respondido, síguela haciendo así. And if you haven't been answered yet, but you feel that it's good the way that you're praying, Pero la palabra de Dios the Word of God no se equivoca. doesn't make mistakes. Fortalezcamos la amistad, esa relación de amistad con Dios a través de la oración. Let's build strong in that relationship with God through the prayer. Les invito a que nos pongamos de pie, que oremos juntos por aquello que nos agobian.
Let's stand up and pray for everything that por we aquello que nos tiene un poco desconcertado, por aquello que nos abate. Los problemas míos no son sus problemas, no son los mismos dolores que yo tengo o que podría tener. Pero a través de los años Dios me ha enseñado a que es mejor agradecer que reprender la enfermedad, enojarme con la enfermedad, enojarme con los demonios, que Dios los reprenda, enojarme con ellos, pero no enojarme con aquel que mandó a su hijo a morir por mí, no, a reclamarle de una manera errónea por los errores que, los resultados y los errores que quizás yo cometí en el pasado, no. Pero Dios es perfecto en borrar, Dios es perfecto en sanar, en restaurar. Recuerde que Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Y entonces en la presencia de Dios, miren, hay corazones, hay pulmones. En mi hija, un cerebro nuevo, una columna nueva. En su dimensión hay por millares de millares de millares. Él tiene los repuestos originales. Sí. Él tiene páncreas, tiene riñones, tiene pulmones. ¿Y quién dice que el tiempo de los milagros ha pasado? No. Están vigentes. Satanás es experto en mentirle y ponerle esa depresión y que usted acepte esa enfermedad. Pero Dios es experto. Así como Daniel, el edicto ya había sido firmado y todo aquel que orara o adorara a otro Dios que no fuera el de los medos persas iba a ser ejecutado. ¿Cuál ha sido su edicto? ¿Cuál ha sido su diagnóstico por el NHS? ¿Cuál ha sido lo que le ha dicho migración? ¿O el problema que tiene con los impuestos? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Cuál ha sido el edicto? Le metieron una multa, le metieron un tax que no era, multas sin razones muchas veces. ¿Cuál ha sido el edicto que ya fue sentenciado por algún abogado, por algún fiscal? Ahora le vengo a decir que no importa cuál ha sido el edicto, si ese riñón, ese pulmón o esos ojos han dejado de funcionar. Dios envía a su ángel y él cierra la boca de los leones, de las enfermedades, de los malos resultados, para que no nos hagan daño, porque ante Él somos sus hijos. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos hallados inocentes. Ahora cerremos nuestros ojos. Digamos, Dios, en el nombre de Jesús, bendimos hacia trono de tu gracia para hoy hablar de la enfermedad y decirle que no tiene autoridad en el nombre de Jesús para habitar en nuestro cuerpo. No tiene autoridad en el nombre de Jesús para habitar en el cuerpo de aquellos que le creen. Y si Satanás ha dañado esos
esos órganos vitales del ser humano, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, los restaura. Y aquellos que están dañados de una manera irrevocable, Dios, en el nombre de Jesús, es experto en poner y asignar nuevos órganos, porque Él ha hecho todo lo que se ve de lo que no se veía. Dios afirma que escucha a sus hijos. Esa oración que usted está haciendo hoy no va a ser rechazada. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo responderá, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y con autoridad en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad física y mental en el nombre de Jesús, espiritual en el nombre de Jesús, y toda atadura y todo diagnóstico ya estimulado y cimentado en el nombre de Jesús ahora se quiebra y se rompe la sangre de aquel que murió por nosotros, y así como Él prometió darnos vida eterna, en la cruz de los sepultará cada una de las enfermedades. El cielo escucha la voz de tu pueblo. Dios, el cielo escucha la voz de aquellos que te claman, Dios, de aquellos que están pasando el desierto, de aquellos que tienen una necesidad, Dios, de aquellos que se acostumbraron a sufrir. En el nombre de Jesús, revierte toda enfermedad, y ahora enfermedad que no tiene potestad ni autoridad en el cuerpo de los santos. Tú no tienes potestad en aquellos que siempre adoran a Dios. Señores, en el nombre de Jesús, restablezca a su estado original. Pulmones, en el nombre de Jesús, restablezca en su estado original. Ojos, en el nombre de Jesús. Cualquiera esté pasando esos dolores de espalda, de columna, ponga su mano derecha y en el nombre de Jesús hable a ese órgano que se restablezca en el nombre de Jesús. Ponga su mano. La palabra de Dios dice: pondrán las manos en los enfermos y aquellos sanarán en el nombre de Jesús. Manifiesta de una manera sobrenatural tu gloria y tu presencia, Dios, y en el nombre de Jesús no se apague de aquello que detiene. En el nombre de Jesús revierte toda enfermedad, Dios, ya establecida por el médico, Dios, y que cuando se presente sea como aquellos, Dios, leprosos se presentaron a los sacerdotes para que fueran diagnosticados sanos, Dios, con tu poder y tu presencia. Y cuando se presenten al médico, Dios, simple y sencillamente sea para recibir una respuesta, Dios, agradable ante los ojos de aquellos que te buscan, Dios, en el nombre de Jesús. Sé que tú eres poderoso, sé que tú manifiestas, Dios, aquellos, Dios, que acumulan a tu pueblo, son reprendidas en el nombre de Jesús. Y todo espíritu, Dios, de enfermedad,
Dios, en el nombre de Jesús, es quemado por la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Todo espíritu, Dios, que conmigo en la noche, que en el lugar, en el nombre de Jesús, yo reprendido por la sangre de Jesús, es quemado por la sangre de Jesús, y toda cadena de opresión, toda cadena de enfermedad, es reprendida en el nombre de Jesús. No hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para aquel que puso la vida por amor a su pueblo. En el nombre de Jesús, restaura, Padre. En el nombre de Jesús, tú eres poderoso, tú eres fuerte, tú no has perdido ninguna batalla. En el nombre de Jesús. Visita a aquel que no ha venido, Dios, y que te necesitado. En el nombre bendito de Jesús. En el nombre bendito de Jesús. Y Dios se mama de nosotros. Una persona con ese dolor en su costado izquierdo. Dios va a hacer ese milagro hoy en el nombre de Jesús. Dios está quemando esa enfermedad hoy. Dios la está quemando hoy. Solo creo en el nombre de Jesús. Ese milagro sobrenatural que lo está haciendo hoy. Lo está haciendo hoy. Que Dios te está sanando. Verte que Dios está poniendo ese órgano nuevo en el nombre de Jesús. Está poniendo ese órgano nuevo en el nombre de Jesús. No porque te lo mereces, sino por la misericordia